Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, queremos agradecerle la vida. Gracias por darnos la oportunidad de este nuevo día. Queremos rogarle que nos ayude con su Espíritu Divino a entender cada día su voluntad, a conocerle más y poder, Señor, ajustar nuestras vidas a su santa voluntad. Reconocemos, Señor, nuestras flaquezas, debilidades, nuestras luchas y pedimos que su espíritu de poder, amor y dominio propio esté obrando en nuestros corazones y capacitándonos para responder, Señor, ser sensibles a su voz y poder ajustar nuestras vidas a su voluntad. Sea usted con su pueblo, Señor, con su iglesia en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Rogamos su gracia nos acompañe, nos sustente y sea también, Señor, como aquellos tiempos cuando guiaba a su pueblo con claridad. Así nos guíe en estos tiempos. Guarda el corazón de nuestros hermanos que pasan aflicciones y pruebas en este tiempo. Su gracia divina esté sustentándoles. Ayude, Señor. Socorra a su pueblo. Y denos esa confianza de saber que su diestra nos acompaña. Que usted sigue caminando poderosamente, alumbrando nuestros caminos como iglesia. Todo esto, Padre, se lo estamos rogando y suplicando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos meditando en la carta de San Judas Apóstol. En el versículo 4 dice la Escritura: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La verdad de la fe se ve amenazada por estos falsos maestros. Los nuevos apóstoles y maestros no fueron llamados. Su trabajo es anónimo, dice Judas. Algunos hombres se han infiltrado. Vienen como ladrones, no están autorizados públicamente en la comunidad. Quien quiere enseñar en la iglesia debe justificar su misión. Y recordemos que no cualquiera toma esta tarea, no cualquiera toma esta misión, sino aquel que la iglesia reconoce y autoriza para tal asunto. Pero Dios protege su revelación. Quien no habla por encargo suyo, sino que se infiltra como ladrón entre los maestros de la iglesia, incurre en el juicio divino. Dios ha emitido de antemano en la Sagrada Escritura su veredicto sobre los falsos maestros. Como vimos en la primera carta de Pedro, tanto en el Antiguo Testamento, con el ministerio profético, nos dimos cuenta que existían también falsos profetas. Ya para ellos, desde antaño, estaba una sentencia que estaba destinada para estos tiempos finales, para aquellos hombres que estaban destinados a la perdición. Están señalados para el juicio a que se aluden los versículos 5 y 7. Voy a leer para que ustedes tomen nota de este juicio. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como se alude en estos versículos, ¿verdad? Los impíos serán alcanzados en el veredicto de Dios
y habrá una sentencia que se cumplirá. Su condenación está determinada de antemano. No está determinado que sean impíos, sino que porque son impíos están destinados al juicio de condenación. Porque algunos entraban en controversia, ¿verdad? Donde decía que Judas no había pecado, Judas Iscariote, sino que él había hecho solo para lo que estaba destinado. Y la verdad es que cuando Jesús habla del hijo de perdición, no está diciendo que tendría que ser Judas. Simplemente Judas actuó de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, porque recordemos que él ya sustraía el dinero de la bolsa, de la tesorería. Él era el que lo administraba. Entonces actuó conforme a su naturaleza pecaminosa. De la misma manera, estos falsos maestros están destinados a la condenación, pero no está determinado que sean impíos, sino porque siendo impíos y actuando conforme a su naturaleza corrompida, entonces ellos están destinados al juicio de la condenación. El núcleo de la frase lo constituye la palabra impíos. Quien anuncia como revelación de Dios lo que se opone a la verdad transmitida de la fe es un impío, porque no respeta la revelación de Dios que Dios ha hecho de sí mismo. No es Dios quien está en el centro de su vida, sino Él mismo. No habla en nombre y por encargo de Dios, sino en nombre propio. Su vida es una negación práctica de Dios. Puesto que su vida fue sin Dios, su fin será también ser rechazado por la faz de Dios. Así, los falsos profetas hablaban por su propia cuenta, buscaban adular y buscaban el favor de los hombres antes que hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando hablamos de la fe, es importante comprenderla como obediencia y respeto a Dios, esa obediencia y respeto a un Dios que se revela y también al depósito de la fe que contiene esta revelación. Los falsos maestros, cuya intromisión desenmascara a Judas, convierte la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Ya Pablo también en su carta a los Gálatas hacía serias advertencias de no tomar la libertad como ocasión de libertinaje. Sí, hasta en estos tiempos muchos falsos maestros están llamando a una vida de inmoralidad, diciéndose servidores o maestros o apóstoles de Cristo. Qué gran desviación de la verdad tenemos aquí. Estos toman el perdón benévolo de Dios como ocasión de desenfreno sexual. Seguramente pensaban, hemos de permanecer en el pecado para que la gracia sea abundante, como nos declara Romanos 6:1. Total, tenemos el favor de Dios. Lo que hagamos desde el punto de vista sexual no puede arrebatarnos ese favor. Es como decir, como la salvación no se pierde, puedo vivir pecando o hacer lo que yo quiera o lo que se me antoje. Esa es una desviación, una perversión de la verdad que se nos ha revelado. Otros pensaban, somos perfectos y tenemos el espíritu. La carne no puede dañar el espíritu porque este es más fuerte que la carne. Su pasión ha trastocado, invertido la verdad. Estos hombres se dejan llevar por sus concupiscencias y para ello buscan ajustar la palabra de Dios a sus pasiones y deseos carnales. La verdad bíblica nos lleva a una vida de una moral y una ética cristiana que son mucho más excelentes que cualquier ética o filosofía de vida en este mundo. Los estándares de Cristo, los estándares de nuestro Dios, son mucho más excelentes en todo. Por eso, el desafío para el creyente es muy grande, ya que estamos dados a satisfacer o alimentar nuestros deseos carnales. Tenemos que tener cuidado con cualquier enseñanza que esté desviando la verdad que hemos recibido. La gracia que Dios nos da no nos autoriza al desenfreno, sino que nos obliga a una nueva vida que esté de acuerdo con la gracia. Pablo
escribía en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se habla de una nueva vida en Cristo, de una nueva criatura, donde debe abundar los frutos del Espíritu en lugar de los frutos de la carne. Cada creyente debe en esta nueva vida manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Una nueva vida en Cristo está caracterizada por estos frutos, y cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando del carácter de la persona, no estamos hablando de esa benevolencia externa nada más, ¿verdad? Hacer limosna, hacer buenas dádivas. No estamos hablando de lo externo, estamos hablando de lo interno, del carácter mismo de la persona. Hay personas que pueden hacer buenas dádivas, dar limosna, auxiliar a alguien, pero no tener estos frutos del Espíritu, y en lo secreto o tal vez hasta públicamente vivir bajo pasiones deshonestas. El bautismo que nosotros recibimos nos limpia, es símbolo de lo que internamente ha hecho el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos ha regenerado y nos coloca entonces dentro del pueblo de Dios, donde nosotros hemos sido regenerados por el favor y hemos sido también glorificados por nuestro Señor. Por eso, esta nueva vida en Cristo exige que estemos de acuerdo con la pureza de nuestro Señor, de aquel que nos llama a nosotros. Romanos 6:11 nos dice: considerad que estáis realmente muertos al pecado y que vivís ya para Dios en Cristo Jesús. Esta vida, mis hermanos, no es una vida para gente que piense que la vida cristiana es de amargados, de gente triste. No, porque se piensa que la vida buena es aquella donde tú puedes darle rienda suelta a todos tus deseos y pasiones. En verdad, eso solo lleva al vacío, eso solo lleva a la muerte. La vida en Cristo es una vida tan excelsa que nos genera a nosotros profunda paz, profunda alegría, nos da gozo, nos da satisfacción. Entonces, mis hermanos, esta invitación que nos hace el Señor no es una vida para creyentes con caras largas, ¿verdad? Cristianos con caras largas y tristes, en ninguna manera. Los cristianos tenemos que ser personas que vivimos esta nueva vida bajo los frutos del Espíritu, así que debemos estar caracterizados por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Así que, mis hermanos, ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, estos falsos maestros con el libertinaje niegan prácticamente a Jesucristo como único dueño y Señor. Aquel que dice vivo para Cristo y reconoce a Jesucristo como Señor de su vida, entonces ya no vive para sí. Así lo expresa también Pablo en Gálatas 2:20. El que obra movido por la lujuria niega con sus acciones que Jesucristo sea el único Señor, aunque de palabra lo profese. Jesús ha adquirido derecho de propiedad sobre nosotros, nos compró al precio de su sangre. Ya no vivimos para nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que cuando nos damos cuenta de que Pablo dice que somos templo del Espíritu, pensamos en esto: el lujurioso abusa de lo que es propiedad de Cristo. Por eso ningún creyente puede vivir en estos pecados, porque ya no se pertenece, es tener un abuso de algo que no es nuestro. El respeto al único Señor y Dueño, Jesucristo, debe poner freno a nuestra pasión. Como Señor divino, Jesús debe guiar todas nuestras fuerzas y capacidades. Como Señor fuerte, da fuerzas para que tomemos las riendas de nuestros apetitos desordenados y los sometamos al gobierno y soberanía de nuestro Señor. Mis hermanos,
que estas reflexiones nos estén dando claridad sobre la vida que debemos llevar. Y si alguno pensaba que esto es un asunto difícil de dominar, de gobernar, recuerde que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Vuelque su corazón hacia el Señor y pídale que le enseñe a vivir en santidad. La gente que vive en santidad es una gente muy, muy feliz. Independientemente de cuáles sean sus circunstancias, su felicidad y su gozo no son opacados. Que usted tenga este gozo, que el Señor sea con ustedes. Si el Señor lo concede, continuamos con nuestras reflexiones la próxima semana. Dios les bendiga.